Bueno, continuamos ahora con los requisitos del estado de necesidad justificante. Habíamos dicho que tenía que haber un bien jurídico amenazado. Hablamos de la ponderación de bienes en ese punto. En segundo lugar, hablamos de la inminencia, del peligro actual. Dijimos que no tenía que haber la creación por parte del sujeto que actúa de la creación dolosa o culposa de esa situación de peligro. Y el cuarto elemento, que ya es común a todas las causas de justificación, es el elemento subjetivo. Cuando el código autoriza al sujeto a causar un mal para evitar otro mayor, inminente, acá está la inminencia de la que hablamos, a que ha sido extraño, fíjense que está autorizando al sujeto a actuar para evitar un mal mayor. Es decir, tiene que tener solo esa intención. Si el sujeto tenía lisa y llanamente la intención de lesionar un bien jurídico porque sí, porque actuaba dolosamente nada más, no para resguardar otro bien, no estaría amparado por una causa de justificación. Por lo menos esto es así para algunos autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, quien rompe un vidrio en la ventana del vecino con la sola intención de causar un daño y al hacerlo salva a un bebé que se estaba asfixiando adentro, porque no sé, porque estaba encerrado, porque había una pérdida de gas, para muchos autores en ese caso habría una situación objetiva de necesidad, pero era desconocida por el autor. El autor actuaba lisa y llanamente con la intención de causar un daño a la propiedad de su vecino. Ya les digo, esto es muy discutido, hay quienes dicen que no surge del código en modo alguno la exigencia de este aspecto subjetivo y que igualmente esa persona debería estar amparada por una causa de justificación. Muy bien, ¿qué pasa con los sujetos obligados a soportar el riesgo? Porque ustedes fíjense que uno piensa en un ciudadano común, pero hay sujetos que por su profesión, por su trabajo, están obligados a soportar el riesgo. Es el caso de los bomberos, de las fuerzas de seguridad, de las policías. Ellos no pueden eludir su deber amparándose en un estado de necesidad, porque son sujetos que están entrenados para enfrentarse a ciertos riesgos. Ahora, igualmente van a estar amparados por el derecho ante ciertas conductas. Se le puede exigir a un bombero que arriesgue su vida para salvar a una criatura o a una persona atrapada en las llamas, pero no que arriesgue su vida para, por ejemplo, salvar del incendio el mobiliario de la persona que vivía allí. Este deber que tienen estos sujetos obligados puede venir impuesto por la ley, como puede ser, por ejemplo, el caso de los policías, o puede ser un deber asumido voluntariamente por el sujeto, como podría ser un bañero, por ejemplo, que asume voluntariamente, el club lo contrata y asume voluntariamente cuidar esa fuente de peligro que es una pileta, o un guía de montaña, por ejemplo, que acompaña a un contingente turístico a escalar una montaña y que él está obligado a soportar el riesgo, es decir, no los puede abandonar en el medio de la caminata, a menos que sea una causa de fuerza mayor, ¿no es cierto?, que justifique, sino son sujetos que están obligados a soportar el riesgo. Bueno, hasta acá hemos visto bien en detalle y analizado punto por punto el estado de necesidad justificante. Vamos ahora al cumplimiento del deber, que es otra causa de justificación. El cumplimiento del deber está en el inciso cuarto del Código Penal. Dice, no son punibles el que obrar en cumplimiento de un deber, y sigue diciendo, o el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Vamos a hablar en este caso del cumplimiento de un deber. El deber le es impuesto generalmente al sujeto que actúa, si actúa en cumplimiento de un deber, le es impuesto por una norma legal. Entonces, quien por imperativo legal está obligado a realizar una conducta, no puede después reprochársele esa conducta, porque habría una contrariedad entre el derecho. El policía que advierte que hay un sujeto cometiendo un delito en el momento en que lo está cometiendo, es decir, en flagrancia, es su obligación ir y aprenderlo o detenerlo. Entonces, no se puede decir que este sujeto, que este policía, cometa una privación ilegal de la libertad, porque si bien la conducta a simple vista podemos decir que hay acción y que es típica porque está privando de la libertad a una persona, lo está haciendo en cumplimiento de un deber, es decir, evidentemente está siendo amparado por esta causa de justificación, está justificado.
Bueno, tenemos luego el legítimo ejercicio de un derecho de autoridad o cargo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Para muchos autores, el legítimo ejercicio de un derecho en realidad no es más que el enunciado que reúne o abarca a todas las causas de justificación, porque en definitiva siempre quien está actuando en legítima defensa o en estado de necesidad justificante o cumpliendo un deber está ejerciendo un derecho, ¿no? Entonces para muchos, como para Zaffaroni, en definitiva lo que pasa con este tema es que queda incluido casi todas en el cumplimiento en el ejercicio de un derecho, es algo común a todas las causas de justificación. Esto está contenido, el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, en el mismo inciso cuarto del artículo 34. Ustedes piensen que hay derechos fundamentales para el individuo, como son la vida, la propiedad, la integridad sexual. Estos derechos están regulados en todas las ramas. Estos derechos están regulados en el derecho penal, en el derecho civil, algunos en la propia Constitución, ¿no es cierto? Habría una imposibilidad que el legislador ampare como causa de justificación cada una de las situaciones que puede darse en distintos fueros y en distintos ordenamientos jurídicos. Por eso está esta fórmula general. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el ejercicio de un derecho actúa quien tiene el derecho de retención, por ejemplo, que está previsto en el Código Civil, antes del 3939, creo que ahora es el 2587 y siguientes del Código Civil. Por ejemplo, si ustedes llevan una prenda a arreglar al zapatero remendón y cuando van a buscar no le pagan, él tiene el derecho de quedarse con sus zapatos hasta que le paguen. Es un derecho de retención. Entonces, ahí está ejerciendo un derecho y eso está previsto en el ordenamiento civil. Entonces, no hay retención indebida, que es la del artículo 173, inciso segundo del Código Penal, porque está amparado por la ley, está ejerciendo un derecho. El caso de las ofendículas. Ustedes vieron que, sobre todo ahora, además de las rejas, hay en muchas cercas de material o en paredones arriba alambres tejidos enrollados o, por ejemplo, vidrios cortados. A eso se le llama ofendículas. Son obstáculos que, ¿qué hacen? Impiden que un sujeto pueda ingresar o se pueda trepar. Muy bien. ¿Quién coloca estas ofendículas, estos obstáculos en su propiedad, está ejerciendo un derecho, está ejerciendo su derecho de propiedad? Además son notorias, están a simple vista, es decir, cualquier persona, hasta un niño, sabe que puede lastimarse, entonces están perfectamente dentro del marco legal. Entonces, tenemos este otro ejemplo. El aborto terapéutico, artículo 86, inciso primero del Código Penal. ¿Qué pasa con el aborto terapéutico? ¿Qué derecho está ejerciendo o se está amparando en ese caso de que un médico realice un aborto terapéutico? Es el derecho a la integridad física y moral de la mujer embarazada. La tenencia de estupefacientes, por ejemplo, está garantizando el derecho a la privacidad. La transfusión sanguínea, aquellos cultos religiosos que no la permiten, el sujeto que siendo mayor de edad y siendo perfectamente, capaz, porque tiene que ser un sujeto capaz, se niega a que le transfundan sangre, bueno, es una libertad de conciencia, está ejerciendo su derecho de tener libertad de conciencia, de creer en lo que quiera creer. Por eso es una fórmula muy amplia e imposible de detallar. La podemos encontrar diseminada en todos los derechos y en todos los fueros. Otro ejemplo que me había olvidado de comentarles es el deber de corrección, que tienen los padres respecto de sus hijos menores de edad. Antiguamente no estaba mal visto que el papá en una cachetada que le da al niño, un tirón de pelo si le causaba una lesión, estaba justificado porque era el ejercicio de un derecho. Ahora esto ha cambiado porque si bien existe el deber de corrección, la actual formulación del Código Civil dice que el poder de corrección debe ejercerse moderadamente. Es decir, el artículo 278 del nuevo Código Civil excluye los malos tratos, los castigos, aquellos actos que lesionen al menor. Pero en el caso de que se ejerce el deber de corrección dentro de los límites e igualmente se
causa una ínfima lesión, podríamos decir que estarían también amparados los padres por el ejercicio de un derecho. Bueno, hasta acá vimos las causas de justificación que en general son consideradas por la mayoría de la doctrina. Vamos a ver ahora dos causas de justificación específicas que para Roxin son importantes y las denomina como causas de justificación por riesgo permitido. Ustedes saben cuál es el riesgo permitido, aquel es socialmente tolerado, tanto socialmente como normativamente, como podría ser el riesgo que genera la conducción del tráfico automotor, o el riesgo de fábricas que contaminan, bueno, pero hay riesgos permitidos, ¿no es cierto?, que sobrevienen como consecuencia de la evolución o de la civilización de la sociedad. Estas causas de justificación por riesgo permitido son dos. Por un lado, el consentimiento presunto y por otro lado, la salvaguarda de intereses legítimos. Son dos causas de justificación. ¿Qué es el consentimiento presunto? Bueno, nosotros ya vimos tema de consentimiento. Lo que dice Roxin es: el consentimiento presunto es aquel que presupone actuar en interés ajeno, aunque después el consentimiento de la persona en favor de quien se actuó sea contrario, no importa, se podía presuponer que esa persona daba el consentimiento. Por ejemplo, si mi vecino se va de vacaciones y yo advierto que hay una pérdida de gas y rompo la puerta para poder determinar la pérdida de gas, o rompo la puerta para evitar que se le inunde la casa, entonces ahí hay un consentimiento presunto. Pues, si llega el vecino, se enoja y dice que yo no me había autorizado a realizar eso, no importa, yo voy a quedar amparada en mi reacción por el estado de necesidad, en este caso por el consentimiento presunto. Para Roxin es una categoría autónoma el consentimiento presunto, que actúa como una causa de justificación y que se encuentra entre el consentimiento y el estado de necesidad. Distinto es el consentimiento expreso, por ejemplo, quien se va a operar, no sé, una mujer que se hace las mamas y que sabe que va a tener heridas como consecuencia de la operación, cualquier otra cirugía estética o no estética, sabe que le van a quedar lesiones, pero hay un consentimiento expreso. Distinto es el médico que actúa porque el paciente está inconsciente y lo tiene que operar para salvarle la vida. Va a estar actuando en estado de necesidad. Ahí no importa si se presupone o no, no nos vamos a poner a analizar si el paciente va a estar de acuerdo o no en la operación. Es distinto. Por otro lado, tenemos la salvaguarda de intereses. Era consentimiento presunto y salvaguarda de intereses. ¿Qué es esto? Bueno, Roxin dice que aquellos intereses preponderantes deben primar sobre intereses individuales. Entonces, por ejemplo, el conflicto que se produce entre la libertad de expresión o el derecho a informar o a ser informado, por un lado, y, por ejemplo, la afectación de derechos individuales como podría ser las calumnias e injurias, si por dar una información, por ejercer la libertad de expresión se termina injuriando o calumniando a una persona, en definitiva, esa salvaguardia de intereses justifica haber calumniado o injuriado. Entonces vamos a tener una acción típica que no va a ser antijurídica. Lo que dice Roxin en definitiva es eso. No podemos estar atendiendo a circunstancias individuales cuando hay otras que son intereses preponderantes, como podría ser nada más y nada menos que la libertad de expresión o, por ejemplo, el derecho a informar y el derecho a ser informados. Bueno, así que recuerden, para Roxin hay dos causas de justificación específicas que las denomina causas de justificación por riesgo permitido y son el consentimiento presunto y la salvaguarda de intereses legítimos. Bueno, chicos, gracias por prestarme su atención y espero que les sea útil este video.